Este tutorial, los de Adobe lo hicieron básicamente para introducirte a la forma en que funciona Photoshop Touch. En él te explican cómo agregar y mover capas, así como el uso de selecciones, modificar una selección existente, cortar parte de una imagen o extraer el contenido localizado dentro de la selección. También vamos a poder hacer cosas como cambiar el orden de apilamiento de las capas. Especialmente este tutorial no está muy bien hecho, pues creo que saltaron algún paso porque incluso siguiéndolo yo me doy cuenta que algo les faltó. Pero con solo ver la imagen final que aparece en la pantalla de introducción al tutorial, sé lo que debes hacer. Al final debemos hacer un documento similar al que aparece precisamente en la introducción del tutorial, que son 4 capas, cada una conteniendo una porción de una imagen, a excepción de la capa de fondo, que es la imagen que se ve completa, esa de color como café. Vamos a comenzar. Primero, vemos que el documento tiene 4 capas de imágenes, todas del mismo tamaño del lienzo, lo que significa que la que está encima cubre al resto. En este caso es esta capa que tiene un color azul. Esto del orden de las capas se conoce como orden de apilamiento. Lo expliqué en los tutoriales de introducción, aunque básicamente se refiere a qué capa está encima de las otras. En este caso podemos ver que la capa azul es la que está encima de la pila de capas, pero la podemos mover de esta forma. Únicamente seleccionamos la capa y después nuevamente tocamos y movemos a una nueva posición. A simple vista podemos saber qué capa está encima de las otras, así que creo que esto no es nada complicado. Las capas van a poder moverse u ocultarse de la vista. Al presionar el pequeño círculo que aparece en las esquinas, vamos a ver cómo se ocultan. Sabemos que están ocultas porque aparece un signo de exclamación en ellas. Cuando tenemos la capa activa, si no está activa, vamos a ver este círculo vacío, como estás viendo en las 2 capas que están en la parte superior. Cuando están ocultas, literalmente están invisibles en el lienzo, no se ven, aunque nosotros las estamos viendo en el panel de capas. Si las volvemos a tocar, se volverán a mostrar. Este movimiento únicamente cambia el orden de las capas dentro del panel capas. No confundir con la posición que tiene la capa dentro del lienzo, que son cosas completamente diferentes. Siempre que queramos hacer un cambio, debemos seleccionar primeramente la capa en la cual haremos este cambio. A la capa que está seleccionada se conoce como capa activa. Simplemente la tocamos y sabemos que es la capa activa porque aparece ese recuadro de color blanco. Aunque al final no es tan importante si creamos una selección con una capa diferente en la cual queremos hacer un cambio, porque lo importante va a ser seleccionarla antes de hacer el cambio. Pero cuando creamos la selección no es tan relevante. Por ejemplo, podría crear una selección teniendo esta capa seleccionada y una vez que cree la selección, selecciono una diferente porque realmente en esta es en la que en teoría haría el cambio. Vamos a empezar con este tutorial, que básicamente lo que haremos es únicamente mostrar una porción de estas 3 imágenes, las que están en la parte superior, y la imagen o capa final la vamos a dejar intacta, me refiero a esta. Así que vamos a empezar con la capa de arriba, que es la de color rojo. Vamos a seleccionar la herramienta de selección rectangular. Tocamos la parte superior. Si no la ves, puedes hacer esto hasta que llegues a esta zona. Esta herramienta es la que me interesa exactamente, así que la voy a seleccionar. Una vez que la seleccionamos, va a aparecer en la barra de herramientas activa. Vamos a hacer una selección que será la única zona que va a mostrar de la imagen de color rojo, que es la que actualmente tengo activa, y la vamos a crear en esta zona. Crearé un rectángulo más o menos así y quito el dedo de la pantalla. Ya hemos creado una selección. Esta selección la vamos a poder mover sin problemas. Nuevamente colocamos el dedo dentro de ella y sin despegarlo de la pantalla lo vamos a poder mover a una nueva posición, como estás viendo. Lo voy a poner más o menos aquí. Las selecciones pueden moverse una vez que las creamos. Como pudiste ver, no importa en qué posición la hayamos creado porque después vamos a poder moverla. Ahora el siguiente paso es hacer que la selección sea la única zona que va a mostrar de la imagen que tenemos actualmente activa en el panel de capas, esta imagen roja. En otras palabras, vamos a eliminar toda el área que no forma parte de esta selección. Entramos en el menú edición, que es este del lápiz,
Y vamos a ver una opción que dice extraer. Lo que hace extraer es únicamente conservar lo que se encuentra dentro de la selección, así que el resto lo elimina. Es lo que ha pasado ahora mismo. Podemos ver que se alcanza a apreciar la capa que está debajo de esta capa de color rojo. Esto es porque las zonas que antes existían ahí han sido eliminadas, o en otras palabras, esta zona ya es transparente. Únicamente estamos conservando lo que tenemos como selección. Una vez que ya realizamos un cambio con una selección activa, el siguiente paso es quitarla de nuestra vista. Para esto entramos en el menú de selección, que es este que está aquí, y seleccionamos deseleccionar. Ya hemos deseleccionado la selección, valga la redundancia. Ahora vamos a hacer algo similar con la capa azul. Vamos a tocarla y a moverla a esta zona para que se alcance a apreciar mejor lo que vamos a hacer. Nuevamente seleccionamos la herramienta de selección de rectángulo y ahora lo que vamos a hacer es crear una selección con una altura similar a la que creamos anteriormente, que es la que muestra este color rojo. Voy a arrastrar el dedo más o menos así. Está más o menos de la misma altura. Ahora la voy a hacer más ancha por una única razón. Voy a soltar el dedo para que se cree la selección. Esta herramienta de selección tiene otros dos botones adicionales en la parte inferior, incluso son más, hay uno que aparece como vértices, pero arriba vemos dos iconos con un signo de más y con el signo de menos. El del signo de más lo que va a hacer es agregar una nueva selección a la ya existente y el de signo de menos va a eliminar una porción de la selección que ya exista. Crearemos otro rectángulo, pero con este botón seleccionado para restar de la selección activa. Y voy a crear un rectángulo más o menos así y me voy a asegurar que quede casi del mismo ancho de la primera selección que creamos. Y ve lo que sucede. Ahora la selección se ha hecho más pequeña. Para eso sirve el signo de menos. Estamos restando una selección a otra que ya existe. Podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, voy a crear un rectángulo en esta zona y ve lo que sucede. Se crean dos rectángulos porque literalmente he recortado la zona del medio. Pero voy a deshacer porque me interesa que quede más o menos igual que la otra. Lo que vamos a hacer ahora es mover del lugar la selección. Voy a tocar nuevamente para que no estorbe. Coloco el dedo en medio y me lo llevo más o menos a esta zona. No importa tanto la posición porque tener precisión en Photoshop Touch es realmente difícil. Todo lo hacemos a cálculo, así que más o menos lo voy a dejar ahí para que quede casi a la misma altura de la otra selección. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con lo otro. Seleccionamos esta herramienta, extraer, y ya dejamos otra barra. Seleccionamos deseleccionar para que se borre la selección. Vamos a seleccionar ahora otra herramienta que es esta de selección circular. Vamos a crear otra selección, pero en este caso con forma de círculo. Seleccionamos la capa en la que vamos a aplicar el cambio, en este caso la amarilla, y creamos la selección, un círculo más o menos así. Lo voy a dejar exactamente en esa posición. Hay una opción dentro del menú de selección que se conoce como desvanecer. Lo que hace desvanecer es crear una especie de degradado con transparencia justo en el contorno de la selección, en este caso en el contorno del círculo. Seleccionamos desvanecer y vamos a ver cómo se ve un color rojo. Esto es para darnos una idea clara de cómo va a quedar el desvanecimiento. Estamos viendo cómo se ve el círculo. Mientras más grande esté el radio, se va a desvanecer obviamente más. Lo voy a dejar más o menos así. Presiono el signo de menos y ya tenemos una selección con un efecto de desvanecido en sus bordes. Podríamos seleccionar de nuevo la opción extraer, pero también hay otras formas para mantener solo la zona seleccionada. Por ejemplo, invertir la selección y después eliminar esa zona. Por ejemplo, selecciono borrar y vemos lo que ha sucedido, pero como puedes ver estamos haciendo más pasos que si seleccionáramos simplemente extraer. Siempre que haya diferentes formas de obtener el mismo resultado, lo recomendable es usar la que nos dé menos trabajo. En este caso, es mejor usar extraer que hacer lo otro que yo hice. Deseleccionamos y ya tenemos la idea del tutorial que nos menciona Adobe, que es básicamente mover capas en su orden de apilamiento y mostrar porciones de otras capas para que se alcancen a apreciar. En este caso, la capa de fondo es algo
que no tiene mucha ciencia, al final no va a importar tanto qué posición tengan estas capas que están en la parte superior, porque la porción que están mostrando no cubre a ninguna de las otras capas, únicamente a la capa que está en la parte inferior, me refiero a esta. Así que no es tan importante qué orden tengan las tres primeras capas en el orden de apilamiento.